No queremos hacer un discurso sensacionalista de vamos a salvar vidas. Hasta que no están cayendo las bombas, no te das cuenta que el socio que tienes al lado es el bueno o el malo. Claro. Si eso falla, tenemos un problema de país. O triunfas o fracasas. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 40 de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y hoy abordamos un tema esencial en cualquier industria, pero que lamentablemente en ocasiones solo recibe la atención que merece cuando ya es demasiado tarde. Estamos hablando de la seguridad laboral. En fábricas, obras, entornos industriales y habitualmente en trabajos que se llevan a cabo a la intemperie, los trabajadores se enfrentan a riesgos constantes. Y aunque las normativas han avanzado, la realidad es que todavía ocurren demasiados accidentes que quizás podrían haberse evitado mediante la aplicación de tecnología y monitorización. Y aquí es donde entra en juego Engidi, una startup de Barcelona que quiere darle la vuelta a la seguridad laboral mediante wearables inteligentes. Por cierto, Real Academia de la Lengua. Me esfuerzo en no utilizar anglicismos, pero buscadme una traducción coherente para la palabra wearable, por favor, porque ponible o llevable no acaba de encajar mucho. Y realizado este inciso académico, decíamos que los dispositivos de Engidi permiten monitorizar en tiempo real el estado de los trabajadores y enviar alertas ante situaciones peligrosas, reduciendo el tiempo de reacción en caso de accidente. Y para contarnos más sobre esto, tenemos hoy a Gerard Fernández, que es CEO de Engidi. En esta charla vamos a hablar de cómo la tecnología puede hacer más seguras las industrias, los desafíos de digitalizar sectores tan tradicionales y cómo la recopilación de datos puede marcar la diferencia a la hora de prevenir algunos accidentes. Y ahora sí, Gerard, bienvenido a Toque de Ingenio. Muchas gracias, Edgar. Te voy a copiar este pitch de venta. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Lo tienes grabado, ¿eh? Solo tienes que conectarte al podcast, lo tienes ahí. Oye, ¿tú has encontrado traducción correcta al castellano de wearable? Llevable. Ya, pero tío, pero es que... sí, digamos que... He desarrollado un llevable, ¿no? Nos cuesta un poco decirlo, sí. No es muy... No, aquí la RAE no está a la altura, no, no está a la altura. Oye, muy bien, pues vamos a hablar de seguridad laboral y vamos a hablar de cómo podemos prevenir, ¿no?, algunos de los accidentes que pudieran ocasionarse en muchas industrias y que desgraciadamente pasan constantemente entre nosotros. Y no tanto si no somos capaces de prevenirlos, pues sí, poder actuar de la forma más rápida y anticiparnos a que sean más graves de lo que podían ser, ¿no? Es un poco la idea de tu empresa, ¿no? Yo creo que más allá de hablar lo que hacemos, yo creo que es poner en contexto la peligrosidad de estos espacios de trabajo, ¿sí? Quizás la gente no sea muy consciente, pero el grado de peligrosidad que puede haber, por ejemplo, en una empresa petroquímica o en una empresa donde hay una mercadería muy peligrosa, pues la peligrosidad es altísima, ¿no? Entonces, en ese entorno es donde pues nosotros intentamos aportar tecnología para hacer un poco más fácil o un poco más seguro ese espacio, ¿no? Es ir a la guerra con tecnología para ello, ¿no? Claro. Y venga, ¿y cuál es vuestra propuesta de valor? ¿Cómo pretendes solucionar desde Engidi este problema lacrante, ¿no? Totalmente. Nosotros no queremos hacer un discurso sensacionalista de vamos a salvar vidas. Nosotros lo que hacemos es reducir el tiempo de reacción en una situación de incidente o accidente. Por ejemplo, si Edgar estuvieses trabajando, imagínate, en una mina y tuvieses algún tipo de un desvanecimiento, por ejemplo, o un golpe de calor, o una situación, digamos, básica, pues podríamos alertar en tiempo real. ¿Cómo? Pues con la tecnología que llevas en tu bolsillo, que es una tecnología celular, y reportar en tiempo real ese incidente de Edgar. ¿Para qué? Pues para reducir ese tiempo de reacción, ¿no? Si Edgar ha perdido el conocimiento en una mina, pues oye, intentemos que no sea al azar, claro, o la suerte de alguien que ha visto a Edgar, sino una tecnología que nos alerte, nos diga que Edgar tiene un problema y que en consecuencia vamos a ver qué está pasando. Esa es la idea y esa es la propuesta de valor. Vale, ¿y esto lo vamos a solucionar con este dispositivo? Y eso tratamos de solucionar muchos de los problemas que hay con este wearable. Y este dispositivo
es el resultado pues, de casi 9 años de desarrollo. Que se dice rápido. Y este resultado es el preguntar mucho, sobre todo a operarios, a trabajadores, a gente que está en esos entornos de alta peligrosidad, preguntarles qué es lo que necesitan, qué situaciones han vivido y cómo la tecnología puede ayudar un poco a reducir ese tiempo de reacción y ganar seguridad. Vale, pues venga, explícanos cómo funciona. ¿Qué hacemos con el wearable? Básicamente lo que hay que hacer es no hacer nada. La idea es que el dispositivo actúe de un modo autónomo. Vale. Tú lo llevas contigo, volvemos al símil de la mina o un trabajo en carretera, por ejemplo. Vamos a hacer el símil de un trabajador en carretera, ¿no? Que seguro que hemos visto cuando vamos por la autopista o autovía, gente haciendo el mantenimiento, pintando arreglando. Vallas. Vale. ¿Estás de acuerdo conmigo que la peligrosidad en ese espacio es altísima? Todos hemos puesto una rueda, ¿no? Se nos ha pinchado una rueda y solo bajar del coche ya ves la peligrosidad, ¿no? Entonces, imagínate ese trabajador que está expuesto, por ejemplo, a calor extremo, ¿no? Sí. Bueno, pues el dispositivo lo que va a hacer es medir la sesión de Edgar o el trabajo de Edgar y cuando esté expuesto a un calor muy extremo por humedad y temperatura, lanzar una notificación. Ni tan siquiera te la lanzamos a ti. Se la lanzamos a tus responsables para que te digan, Edgar, oye, que resulta que hoy viernes has estado muchísimas horas expuesto al sol, te has hidratado correctamente, pues no me he acordado, o resulta que hace tanto calor que necesito que te vayas a un sitio con sombra durante media hora o que te metas en el coche con aire acondicionado para recorrerte, ¿no? Eso, por ejemplo, sería un ejemplo de una de las funcionalidades. Otra de ellas es, bueno, como hay mucha peligrosidad en el sector carretera, luego podemos hablar de otros sectores, pero en el sector carretera lo que queremos es comunicar en tiempo real la presencia de ese trabajador allí. ¿Para qué? Para evitar... Simplemente decir, hay 3 tíos trabajando en el kilómetro tal... No encontrarte un señor con una bandera y diciendo stop, claro. ¿no? ¿Cuántos sustos? Notificarlo masivamente. Correcto. No solo a su supervisor, sino a todo el mundo. A todo el mundo. Vale. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Pues precisamente los sustos que nos hemos llevado cuando hay una parada de servicio, ¿no? Y vamos a 120, nos encontramos un señor con una bandera, un cartel. Oye, eso es muy peligroso. Coño, ya te digo. Para el que conduce, pero para el tío que está allí más. Entonces, ¿cuál es la idea? Que el dispositivo te reporte a, por ejemplo, no sé si usas navegadores de un Waze o un Google, ¿no? Pues que me reporte y me diga, oye, dentro de 2 kilómetros vas a encontrarte un operario, un corte de carril o demás, ¿no? Simplemente eso. Estas dos funcionalidades, volviendo a mi propuesta de valor, reducen la peligrosidad y en situaciones de accidente reducen el tiempo de reacción, ¿no? En este caso lo que pretendemos es informar a terceros de, oye, hay esta persona y en consecuencia frena, tómatelo con calma. Claro. Y de este modo, de una manera muy básica, si te fijas, Edgar, el trabajador no tenía que hacer nada, de una manera muy básica. Llevarlo, ¿no? Llevarlo. Pasa lo mismo para impactos, caídas, desvanecimientos. Si nos ponemos muy complejos, entrada en un sitio muy peligroso. Ostras, resulta que Edgar ha entrado en una sala de contadores eléctricos. Vale. Y no ha salido. Lleva 1 hora. Bueno, ¿qué ha pasado? No lo sé, pero sé que ha pasado algo anormal, con lo cual voy a ver qué ha pasado allí. O mando a alguien, o utilizo algún sistema propio de telecomunicaciones como puede ser un walkie, o me da pistas para saber que Edgar lleva X tiempo en una zona peligrosa y con lo cual puede ser relativo a un accidente. Estoy pensando en bomberos. Correcto. Yo recuerdo hace bastantes años que le hicimos un proyecto a bomberos de Barcelona que era un sistema de monitorización de bomberos que entran en una zona y bomberos que salen de la zona para garantizar que no se había caído un tío. Incluso estuvimos haciendo pruebas con ellos y me acuerdo lo asfixiante y lo ingrato que es su trabajo a la que tienes un poquito de humo, porque no ves nada, tienes que ir palpando. Entonces, perder a un tío en medio de un incendio, de una catástrofe, es muy fácil. Y ellos tenían un sistema de monitorización súper rupestre, que era con una pizarrita. Correcto. Antonio ha entrado, Antonio ha salido. Correcto. Y estuvimos planteando alternativas de hacerlo, pero ahora se me ocurre esto. Sí, las aplicaciones son muy grandes. Y eso puede ser
un problema para la compañía. Es decir, cuando quieres abarcar mucho... Tienes demasiados potenciales clientes, ¿no? Tienes demasiados potencialmente clientes que quieren sus customizaciones. Ah, claro, claro. Y entonces lo que ocurre es que desfocalizas y tu producto se convierte en un Frankenstein, ¿no? En una acumulación de funcionalidades por si acaso lo voy poniendo y porque me lo ha dicho el otro, ¿no? Entonces, lo que hay que tratar es y eso es lo que creo que en el camino donde estamos, encontrar el vertical, encontrar el mercado exacto para proporcionar unas funcionalidades exactas. Es decir, que si nuestro dispositivo estuviese en el ámbito bomberos, toda la compañía y todos los esfuerzos estarían centrados en eso. No podíamos trabajar en bomberos, en mineros, en carreteras, en obras. ¿Por qué? O tienes una multinacional o mueres de éxito, que es uno de los problemas que quizás, y dentro de los fallos que podemos haber hecho, es intentar apuntar a muchas direcciones precisamente por las capacidades que tiene, que es infinitas, ¿no? Al final es mejorar la seguridad industrial en muchos ámbitos. Eso es peligroso. Vale, ¿y nos hemos focalizado en un sector en concreto? Sí, nos hemos focalizado en un sector... Y no es el de bomberos, ¿no? Tiene algo que ver. Ah, mira. Tiene algo que ver, que es el sector petroquímico. Vale. Sector petroquímico, hablábamos de sectores o espacios de alta peligrosidad. Bueno, sector petroquímico es la Champions League. Joder, claro. de la peligrosidad, ¿no? Y se juntan una serie de condicionantes en los espacios petroquímicos que ayudan a que nuestra tecnología reluzca. Por ejemplo, hay mucha condensación de gente en un espacio petroquímico, ¿no? Hay muchísimo tráfico de personal, tanto propio como externo. Hay mucha maquinaria. Y luego siempre es normalmente a cielo abierto. Esto facilita mucho nuestra tecnología, tanto GPS como telecomunicaciones. Y hay otro factor, que es el factor psicológico propiamente del trabajador, que es muy consciente de que eso es muy peligroso donde está trabajando. Hay otros sectores donde normalizamos donde estamos, ¿no? Supongo si pinchas la rueda muchas veces, vas a normalizar esa situación. Salir con el chaleco y los triángulos, ¿no? Y vas a perder la percepción de peligrosidad, ¿no? En el sector petroquímico, por formación de los trabajadores, por propiamente espacio, son conscientes de que eso es muy peligroso y de que cualquier elemento tecnológico que les puede facilitar eso, oye, lo van a llevar encantados, ¿no? Versus otros sectores que te pueden decir, bueno, esto es para controlarme o esto no lo necesito. Que bueno, es un debate que también podríamos hablar o abrir. Bueno, de hecho yo creo que el éxito de la prevención de riesgos es precisamente que aquel que debe prevenirlos él mismo sea consciente de que aquello que incorpora le puede salvar la vida, ¿no? Y si eres consciente de que, oye, mira, yo qué sé, petroquímico, ¿no? Una química, hay un desprendimiento de unos gases, no sé qué, y los tíos se te desploman, pues ellos mismos saben, bueno, sé que esto va a lanzar un aviso y alguien vendrá a buscarme, ¿no? De llevarlo a no llevarlo. Correcto. O que haya una explosión en planta, o que haya cualquier problema de causa mayor, ¿no? Eso se considera una industria crítica. Claro. Si eso falla, tenemos un problema de país. Claro. La industria crítica es la eléctrica, por ejemplo, o un aeropuerto, ¿no? Si eso falla, tenemos un problema. Entonces, los trabajadores son muy conscientes de ese entorno. Cuando vamos a otros entornos, como puede ser edificación, como puede ser incluso más trabajos de mantenimientos, tienes como muy normalizada la peligrosidad. Claro. Y luego hay otro factor, que es el factor generacional, que las nuevas tecnologías, las nuevas generaciones están familiarizados con las tecnologías. Uh-huh. Las generaciones que están un poco más por encima nuestra, no. Entonces, no solo hay un factor psicológico muy importante, ¿no? De quizás los trabajadores del futuro van a normalizar llevar tecnología, pero los trabajadores de ahora, al haber un cambio, a todos nos cuesta cambiar cosas, ¿no? Si ya me cuesta cambiar cosas de mi día a día, imagínate meter tecnología en mi trabajo, ¿no? La primera reacción va a ser no. Pero intentamos que el trabajador, el operario, operaria, tenga en cuenta que eso no es para el control, sino para un control de seguridad. Y cuando pasa algo, tener un plan B. Cuando todo está realmente mal, queremos que sea la última oportunidad para, oye,
dispara esto es una bengala digital o es un airbag, ¿sí? Claro. Dispara esto y va a tratar de geolocalizarte y va a tratar de reducir y alertar a cuantas más personas dentro de la compañía mejor para que puedas salir de esa situación. ¿Y los saltos por los cuales activaría esto, que es un desplome de un obrero, ¿no? Puede haber desde fallo de actividad, imagínate que has perdido... ¿Qué monitoriza esto? ¿La temperatura? ¿No? Esto es la temperatura, la humedad, tiene acelerómetros, tiene GPS. Entonces lo que hacemos con eso es mandar esa información a una plataforma y que la plataforma piense. El dispositivo es, digamos, déjamelo decir así, tonto, manda datos y la plataforma los procesa. El dispositivo, por ejemplo, mide humedad y temperatura y la plataforma le dice que está dentro de un golpe de calor. Porque lo mete en una tabla, en un algoritmo y te dice, Edgar, según la humedad y la temperatura que esté, dentro de X minutos va a tener un golpe de calor. Impactos, lo mismo. Eso mide un acelerómetro, una pulsera de monitorización. Sí. Si ha perdido la actividad, en deporte no tiene relevancia, ¿no? En industria sí, si has perdido la actividad es que algo ha pasado. Y si hay de golpe una actividad hiperfuerte, como puede ser un impacto, también es relevante. Todos esos valores los llevamos a una plataforma. Por ejemplo, el hecho de entrar en una zona peligrosa. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, como tenemos GPS, lo que hacemos es segmentar la planta en polígonos virtuales y darle una prestación de eso es peligroso. Cuando entres, alértame. Si encima, dentro de la zona peligrosa, ha habido un golpe de calor, un impacto, o tú mismo con botonería has apretado botones de llamada de emergencia, cuidado. Tiene el botón en náutica se llama el MOP, que es cuando el man overboard, ¿no? Correcto. Que tiene el aviso de me he caído por la borda. Correcto. Uno de los dos botones. Tenemos esto, ¿no? Dos de los botones, si es la cosa está muy mal, es llamada de emergencia, y utilizamos botones independientes para notificar, por ejemplo, que voy a iniciar un trabajo peligroso. Muy bien. Imagínate que no pasa absolutamente nada, pero resulta que ese día voy a hacer una cosa que es, imagina, un trabajo en altura, es peligroso, o meterme en un cuarto de contadores, o resulta que hay una parada de planta y hay una peligrosidad más alta por lo que fuera, ¿no? Voy a conectar y voy a notificar, simplemente notifico que voy a iniciar un trabajo peligroso. ¿Qué pasa? Si tengo una caída en un trabajo peligroso, mal. Claro. Si tengo una llamada de emergencia en un trabajo peligroso, mal. Entonces, no solo intentamos reducir el tiempo de reacción, como decíamos, sino que darle funcionalidades que le puedan ayudar al trabajador y a la gente que supervisa su seguridad. ¿Y los supervisores cómo lo reciben? Hay de todo. Hay de todo. Hay desde el no, lo necesito, me vas a dar más trabajo porque antes no tenía una plataforma y ahora tengo que estar mirando la plataforma, hasta otros que consideran que es un paso lógico no podemos tener más información del estado de las máquinas que del estado de los trabajadores, ¿no? Hostia. Entonces, eso ayuda a reducir la siniestralidad laboral y también ser más efectivos en la toma de decisiones. Sin datos no podemos saber qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, ¿no? Los técnicos de prevención lo ven un poco si es de uso normativo o no finalmente, que es el problema del sector. Que esté dentro. Vale. ¿Es obligatorio? ¿La normativa me obliga o no? Exacto. ¿No? En nuestras llamadas comerciales, pero bueno, esto es obligatorio. ¿No? Entonces, si no, llámame cuando sea obligatorio, ¿no? Y luego hay otras visiones más innovadoras. Qué fuerte eso, ¿eh? Sí. La realidad es que esa es la realidad de nuestro país. Pero por otro lado, es muy Yo no los culpo, todos haríamos lo mismo. Es decir, todos tenemos mucho trabajo. Poco dinero, ¿no? Y poco dinero como para que luego nos digan, no, es que hay que seguir otro protocolo. Si reflexionas, si realmente te das cuenta de, insisto, la peligrosidad de ese espacio y lo que está en juego, entonces, ¿qué más da? ¿No? Si tengo otro protocolo que meter en mi día. Pero la parte psicológica es muy importante y entender que detrás hay personas y toman decisiones por cosas tan básicas como me vas a dar más trabajo, claro, esto no sé qué es, a ver cómo se lo toman los trabajadores. ¿Me vas a escuchar? ¿Voy a saber cuántas paradas no está enfocado para la productividad? No está enfocado para el control y también hay una parte de venta muy importante en eso de explicar muy bien lo que no hacemos e intentar explicar también muy bien lo que hacemos. Claro.
Me decías, tiene un GPS, tiene acelerómetro, tiene el sensor de temperatura, tiene más. Vale, entiendo que por defecto esto integra un sistema 4G que puedes conectarte a una red inalámbrica de telefonía. Vale, en la mina en un desierto en Chile, no hay telefonía. De hecho, te explicaba hace un rato que nosotros tuvimos que hacer un proyecto que iba en una mina a cielo abierto en un desierto de Chile y no había electricidad y tuvimos que poner una pila de hidrógeno para alimentar todo el dispositivo. ¿Qué haces tú ahí? Brutal, el proyecto de la pila de hidrógeno. El de la pila de hidrógeno es guapo, ¿eh? Bueno, primero que antes de irnos a Chile y la mina y no tener cobertura, no tenemos cobertura en muchas, o mala cobertura en muchas zonas de España, ¿no? Entonces, un problema que hemos tenido en desarrollo es que la cobertura, para que nos entiendan todos los que están escuchando, la cobertura la da un proveedor de cobertura. No vamos a dar marcas, pero de color azul, de color rojo, de color naranja, etcétera, ¿no? Si uno de estos proveedores, tú tienes un teléfono con un proveedor de telefonía determinado, cae, como pasó en el Adana, en Valencia, te quedas sin cobertura, ¿de acuerdo? Puede ser que haya cobertura de otros proveedores, pero tú no tienes la SIM de ese proveedor, ¿cierto? Claro. Lo que hemos hecho en NGD es ser multioperadores y cualquier red desde 2G a 4G nos vale. Si puedes mandar un SMS, nosotros podemos reportar información. Entonces, eso no te lo cuentan, digamos, en la parte de desarrollo. Y la otra gran problemática es que el dispositivo se puede mandar a 193 países. Entonces, lo tengo que meter en una caja y que funcione en Chile, ¿vale? Antes de llegar a lo que me planteabas. Dicho esto, si no hay agua y no sale el grifo, hay que ponerla, que es el caso que me comentas de Chile. Entonces, hay una cosa que cada vez, y es tendencia, es que vamos a pivotar hacia las telecomunicaciones vía satélite. En el caso de no tener cobertura celular, lo que hacemos es conectividad satelital. ¿Cómo? Creamos como una burbuja de conectividad en esa mina y todo lo que pasa en esa mina la lanzamos no por una antena celular, sino directamente al satélite. Lo que dicen es que el señor Elon Musk, el amigo Elon, está, digamos, haciendo toda la parte satelital para ser una compañía de telecomunicaciones y tener ese control, con mucha lógica, ¿no? Pero, digamos, en la parte industrial se opera a nivel satelital creando burbujas. No das cobertura a todo el desierto, das cobertura en esa zona, recopilas información y la mandas al satélite. Y para eso está ya, o sea, el dispositivo tal para eso está hay una versión que es compatible con esa conectividad satelital. De hecho, hicimos un proyecto que estamos especialmente orgullosos, que es, bueno, no hace falta ir a Chile, por ejemplo, en las Islas Canarias, en la montaña del Teide no hay cobertura, ¿sí? Porque es un parque natural y por protección ambiental no puedes meter torres. Antenas ahí. No, sí. Pero es un parque natural donde hay problemas. ¿Problemas de qué tipo? Gente que se pierde, una montaña, hay gente que tiene un accidente y hay un colectivo que para mí son unos cracks, que son los operativos de rescate de la Cruz Roja, que van a rescatar a esa gente. ¿Cómo lo haces un rescate si no tienes cobertura? Un show, ¿no? Mal. O sea, lo haces mal. Lo haces mal. Si ya para ti es difícil, imagínate en un festival de música cuando te pierdes. Claro. ¿Cómo nos encontramos? Pues, ¿no? Coño, al lado del calvo, ¿no? Vale, pues al lado del pino verde, ¿no? Vale, pues eso pasa exactamente lo mismo. Y ese proyecto lo que hicimos fue dotar de una cobertura, digamos, en la zona de rescate. Básicamente en el coche tenías como 8 kilómetros de cobertura y todo lo que pasaba alrededor del coche lo podías reportar. ¿De qué servía? Bueno, pues podías ver los operativos, dónde estaban, oye, si hay que evacuar a alguien con el helicóptero, ¿cómo lo geolocalizas? ¿No? Dile al piloto del helicóptero que estoy, ¿dónde? Aquí en la piedra y entre el pino. Bueno, entonces esa parte está desarrollada, tiene mucho menos potencial a nivel de mercado, pero son los proyectos que nos motivan de verdad, ¿no? Cuando ves que lo que has pensado, teorizado, luego tiene una aplicación para este tipo de gente que se está jugando la vida para rescatar a otra gente, claro. Esos son los proyectos que dices, pues, darles cierta garantía a ellos. Merece la pena todo el esfuerzo del desarrollo, pero no da dinero o es un mercado potencialmente tan grande como para lo que decíamos antes,
dirigir la compañía hacia ahí. Hacia este tipo de productos. Siempre van a estar, como visión de compañía, siempre va a estar ese desarrollo e intentar ayudar en situaciones de riesgo, catástrofe, todo lo que está pasando, por ejemplo, en Valencia. Nuestra tecnología podría tener una aplicación, mirar un poco para intentar ayudar, pero realmente donde está la parte de negocios, como te decía, industria petroquímica y muy focalizado en funcionalidades específicas para eso. Hostia, la verdad es que me vas hablando y se me ocurren muchas aplicaciones, ¿eh? Quizás es justo lo que dices tú, que de hecho por nosotros, yo creo que te podría decir 4 o 5 que han pasado, que eso lo habría resuelto. Dispara. Mira, por ejemplo, hace bastantes años le hicimos un proyecto a la Armada Española para saber cuántos marineros estaban a bordo de sus fragatas y cuántos no estaban a bordo. Y era un contador: marinero a bordo, marinero abajo, marinero a bordo. Y al final, claro, con la tecnología de aquel entonces, pues montamos todo un pórtico y con un RFID, pues cada vez que pasaba... marinero arriba o abajo, porque los marineros se quedaban en el puerto y el barco de la Armada salía. Eso ningún capitán de corbeta me dijo: lógico. Hostia, cuando perdimos a aquellos 2 en Sao Paulo que no volvieron. Claro, eso no me lo explicaron, pero yo deduje que en algún sitio del mundo tenemos marineros de la Armada todavía perdidos que no han ido a buscarlos nunca. Alguien se lo dejaron. Y eso era algo que ahora lo pienso y digo, hostia, pues con eso se habría resuelto muy fácil. Sin el pórtico, sin el RFID y sin toda aquella película. Correcto. Puede ser desde un contador de personas, de entrada y salida, que sea internacional, es decir, que lo metas en una caja y te pueda mandar a cualquier puerto del mundo para tener estos dispositivos. Pero insisto, el tema de tantas aplicaciones necesitas a alguien que hable con la Armada Española, que entienda de barcos, que entienda el pain, el punto de el dolor, y atacar ahí comercialmente. Y que la propuesta de valor sea no seguridad, sino conteo. Entonces, sí, es aplicable. El problema es ese, que es intentar ahí abarcar. No se puede. No puedes. Pasito, pasito. Te entiendo, ¿eh? De hecho, a mí me generaría ansiedad tu situación. Porque querría ir a todo. Y no debes. No debes. Te tienes que centrar. Al principio tienes esta ansiedad y luego te acostumbras. Es como la peligrosidad, ¿no? Te acostumbras a eso y tienes que centrar y hacer foco. Y también mentalmente es mucho más... tienes un producto mucho más de más calidad. Si voy a hacer unas bambas de atleta que corren 100 metros lisos, ¿no? Claro. No voy a hacer una bamba para maratón, para amateurs, para crossfit, para vallas, No. Entonces, ¿cómo va a ser un producto que estás pensado específicamente para los 100 metros lisos, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que queremos hacer, primero por salud mental. Claro. Y luego también por un tema de ser rentables en un segmento tan nuevo como es el que estamos hablando. Gerard, tú sabes que en este podcast tiene un poco de foco de orientación hacia CEOs, empresarios y emprendedores que han desarrollado generalmente un producto físico o una tecnología o una máquina o algo que han tenido que acabar de construir. Eso primero es porque es nuestro expertise, entonces yo no sé hablar de mira la app esa que has hecho, como no sé, pues no me meto, pero como de cacharrerío sí que sé, y también porque creo que es muy importante conseguir transmitir la experiencia de lo que es pasar por el proyecto de desarrollo de un producto a otras personas, porque al final el software, desarrollarlo es doloroso, pero mira, si te va muy mal, borras código, lo vuelves a picar. Correcto. Y cambias tu pantalla, cambias el frontend, cambias tal, no sé qué. Tú aquí la cagas con una especificación el día 1 y ya te lo comes para siempre. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco de cómo ha sido tu experiencia en el desarrollo del producto, del proyecto. Bueno, yo creo que cagarla es muy importante. Es muy importante. Te das cuenta, cuando haces las cosas bien, no eres muy consciente de, ¿no? He tirado por el camino por aquí, me está yendo bien, pero no eres muy consciente. Cuando la cagas es un trabajo mucho más reflexivo de ¿por qué no? ¿Por qué no está funcionando? ¿Por qué no gusta? ¿Por qué no tiene aplicación? Entonces, creo que hemos tenido muchísimos errores, sobre todo porque no hemos planteado la pregunta en la buena dirección. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo nos ha pasado esto? Bueno, cuando vamos a un sector determinado
o una empresa determinada y les decimos cuál es la problemática, bueno, pues normalmente vamos a los departamentos de innovación de estas grandes corporaciones, ¿sí? Uh-huh. Normalmente la gente que está dedicada a innovación raramente ha ido a una planta y ha estado en el barro. ¿Qué nos pasa? Que quizás corporativamente esa funcionalidad podría ayudar mucho, pero operativamente no. Entonces, cuando vas con tu solución que ha pasado de innovación y te vas a planta y hablas con el trabajador y te dice, esto no sirve para nada. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Ahí es la cagada. La cagada no es tanto ese desarrollo, sino haberle preguntado qué es lo que necesitaba, ¿no? En industria, a diferencia de consumidor final, podemos estar preguntando todo el rato. Cuando lanzas a mercado tienes una oportunidad, ¿no? Y luego retirarlo, cambiar la marca, eso no ha funcionado. En industria es diferente. Tienes para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Puedes ir preguntando mucho a gente que realmente luego va a utilizar tu tecnología. Sí. Entonces, te diría que en el desarrollo las cagadas ha sido no tanto por hacer las cosas mal, sino por no preguntar a quien teníamos que preguntarle, que es el usuario final. ¿Y eso ha hecho que hayas tenido que pivotar una vez tenías el desarrollo hecho y decir, hostia, no, ahora tenemos que hacerlo con 4G, que no habíamos caído y ahora tenemos que añadirlo? ¿O cosas así? Constantemente. Mira, te voy a explicar una anécdota. Uno de estos clientes corporativos que evidentemente te lo ¿Que no puedes decir? Nos dijo que necesitaban saber el pulso cardíaco de los operarios. Vale. Dices, aparentemente tiene mucho sentido, ¿no? Has comentado el tema de gases. Ya si le baja el pulso cardíaco, encima tengo modo peligroso, lo vamos a petar, ¿no? Sí. El dispositivo como wearable puede ir asociado al casco. Entonces pensamos, bueno, lo ponemos en el casco y sacamos un pinganillo que va metido en la oreja. Sí. De hecho, los pulsómetros de natación van así. Te da la pulsación por el lóbulo de la oreja. Fantástico. Ya lo metemos, desarrollo, pastón. Bueno, pues hace todas las pruebas, etc. Pero no preguntamos, ni el de innovación preguntó si eso era legal. Sí. Pero no solo que eso fuera legal, sino que en el otro lado, es decir, nosotros podíamos, monitorizar pulso cardíaco en tiempo real, sin errores, limpio, eso ya en sí, pero una vez reportábamos esa información y la mandábamos a la plataforma, en la plataforma tenía que haber un médico para interpretar si el pulso cardíaco de Edgar era o no coherente con su estado físico, con su espacio de trabajo. ¿Qué nos pasaba? Que no podían tener un médico cada industria. Entonces, ¿es una cagada? Como producto no, como aplicación enorme. ¿Por qué? Por no hacer la pregunta. Primero, ¿es legal? ¿Qué implicaciones tiene? Y luego, en el caso de que sea legal, vayamos a hacerlo, intentemos que sea legal por peligrosidad. Luego, operativamente es inviable tener médicos mirando una plataforma por si le da. Entonces, este es el ejemplo perfecto de decir, preguntar muchísimo antes de hacer nada. Entonces, sobre todo, ¿quién va a utilizar ese producto? Y si lo que estoy haciendo le hace la vida más fácil o no. Y si hay pain, ¿no? Te diría. Si hay... Porque duele. Hay muchas cosas de estas de desarrollos que hay muchas que me han sorprendido, ¿eh? Yo, por ejemplo, recuerdo perfectamente el día que salió, que presentaron el iPad, que dije, ¿tú en serio, macho? ¿Necesitas un iPhone más grande? Porque la pantalla tal... No acabo de verle la historia. Y luego, evidentemente, lo ha petado. Quizás no como el iPhone, pero lo han petado, están por todos lados, ¿no? Entonces, mi criterio a veces es un poco de dudosa credibilidad. Pero sí que es verdad que cuando me plantean pues, clientes que vienen, oye, mira, tengo este proyecto, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Tengo esta idea. Yo siempre pienso, vale, el que te va a pagar porque va a ahorrar en algo. ¿Qué vas a ahorrar tú con tu producto? ¿No? ¿Qué estás resolviendo? Porque que a ti te guste mucho lo que estás haciendo, no es que es de puta madre, es que me van a comprar como churros. Ya, tío, pero el que te tiene que pagar porque él obtiene un beneficio. ¿Cuál es tu beneficio? ¿No? Sí. Exactamente. Y eso es justo lo que estás diciendo. Totalmente. Tú. El beneficio te lo va a decir el tío que está, el que te va a decir, mira, yo es que sufro con esto. Totalmente. Pero incluso que el tipo que te dice que el punto de dolor es ese,
no te garantiza que puedas monetizarlo. ¿Sí? Entonces, es como una situación de platos chinos increíble en el desarrollo, ¿no? Entonces, evidentemente que el punto de dolor, sí, en nuestro caso puede ser la seguridad, pero no se monetiza. Entonces, tenemos que buscar una manera para que todos queden contentos con la solución, hagamos la vida más fácil, se ahorren dinero en los procesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que sí que haya un pain, pero que ese pain se pueda pagar. Porque claro. Si yo tengo un pain de que no me gusta ir andando, pero tú me vas a hacer un dron volador y vale 1 millón de euros, olvídate. Claro. Entonces, es el equilibrio de ese punto de dolor con lo que estoy dispuesto a pagar. Es más, en innovación no estoy acostumbrado a pagar por esa partida. Entonces, también lo tienes que tener en cuenta. No es que digas, bueno, es que yo voy a hacer la competencia a cascos. Y voy a hacer un casco con un diseño súper chulo y ya estoy dentro de la familia de cascos. Todo el mundo sabe lo que es un casco, ¿no? Pero si yo entro dentro de una categoría de productos donde la gente no está comprando ese producto porque no existía, aún es más difícil. Con lo cual, innovar está muy bien porque tienes un océano azul de posibilidades, pero es muy peligroso si no lo orientas hacia, uno, me van a pagar, uno, resuelve necesidad, y luego si tienen el dinero para pagarme por... Para eso. coger tu innovación, pagar tu innovación, ¿no? Exactamente. Está claro. Gerard, tú no sé si sabes, pero este podcast lo patrocina una de nuestras empresas, que es Proton Go, y como tenemos que cumplir con nuestros requerimientos publicitarios, Proton Go nos pide que le hagamos a todos nuestros entrevistados una pregunta, que es si tú sabrías decirme cuántos prototipos habéis desarrollado para tener este producto. Mira, si contamos las versiones, porque no solo hay el hardware, hay la parte de programación, ¿no? Mira, solo en hardware podemos haber hecho entre 12 y 14 prototipos enteros, que serían como productos. Claro. Enteros del dispositivo hasta ver el dispositivo que tienes encima de la mesa. Ten en cuenta que para que la luz esté de color verde, que significa que tiene cobertura y estamos reportando, tienen que pasar muchísimas cosas. Entonces, 14 versiones, de entre 12 y 14 versiones, y luego todas las versiones de programación, etcétera, etcétera, con lo cual... financiado, evidentemente, porque esto no lo compras en la ferretería, cuesta muchísimo y las cagadas o los fallos se van representando y se van mejorando en cada versión que sacamos, y esta es la versión, digamos, que vamos a comercializar finalmente, específica para atmósferas explosivas, para entornos explosivos. ¿Ah, sí? Específica para eso. Para entornos de súper alta peligrosidad. Es decir, que nos hemos ido a la Champions League directamente, ¿no? Directamente, sí. De hecho, me estás hablando de la lucecita verde, y yo te podría decir que el difusor este que hay aquí, que hace que la luz tenga una tonalidad, una textura o se matice de una manera o de otra, nosotros hemos tenido proyectos donde solo ese difusor lo hemos prototipado 5 o 6 veces hasta encontrar exactamente cómo queremos que se materialice esa luz. Un montón de proyectos que tienen un LED y dices, hostia, pues que no quiero que se vea la luz, es que lo quiero así. ¿Por qué no redondo? ¿Por qué no cuadrado? Es que conseguir ese lo quiero así pueden ser un prototipo y otro prototipo. ¿Cómo funciona de noche? ¿Cómo funciona de día? Si con luz de sol se va a ver. Y si soy diestro, todo esto es el increíble mundo del diseño de producto que, volviendo y haciendo el símil con la cantidad de verticales que hay, en diseño tienes tantas opciones que son infinitas, que eso al final hacen que sea un buen producto o un mal producto. Muy bien, Gerard. Y todos vosotros, si no sabéis lo que es Proton Go, os lo explico en 30 segundos. Proton Go ofrece servicios de fabricación de piezas y prototipos mediante mecanizado CNC, impresión 3D y preseries de piezas plásticas obtenidas mediante moldes prototipo. Y todo a través de una plataforma online increíblemente cómoda y ágil. Os dejamos el cupón Toque de Ingenio en la descripción por si alguno de vosotros necesita algún tipo de fabricación de piezas para vuestros proyectos. Vale, pues ahora que ya sabéis todos lo que es Proton Go y las ventajas que tiene utilizar esa plataforma para poder fabricar vuestros prototipos, seguimos con Engidi. Y Gerard, todo lo que hemos hablado me parece todo súper guay, pero todo caro.
todo caro. O sea, desarrollar este cacharro, la electrónica, el hardware, los no sé cuántos prototipos, ir a vendérselo a un cliente, al otro la vertical. ¿Cómo hemos financiado toda esta película? Buena pregunta. Mira, dentro de las posibilidades que hay para financiar este producto, bueno, tienes la opción fácil, eres rico, ¿no? Correcto. Esa la descartamos. La que no suele pasar. Esa la descartamos. Entonces, hay alternativas. Una que es muy interesante, que es la financiación pública a través de subvención por I+D o innovación que proporciona el gobierno español, Vale. que son Centro CEDETI, ENISA, son vehículos que tiene el gobierno para financiar este tipo de innovación, donde presentas tu proyecto y hay una parte que tienes que poner tú y hay otra parte que te subvencionan. Tipo como las películas, ¿no? Que hay una parte que te pone, pero tú tienes que poner una parte. Entonces, lo primero es ir a captar y validas que la innovación tiene sentido cuando una entidad de este nivel te dice sí, te voy a financiar o te voy a subvencionar una parte. Por allí hemos trabajado muchísimo. Y para el resto de parte, pues con socios, inversores, los famosos business angel, que son gente que a nivel industrial ha tenido mucho éxito y que quiere invertir en este tipo de desarrollos. Esto por una parte. Luego, evidentemente, hay mucho de concursos, donde concursos te pueden aportar una parte de capital, de desarrollo. Luego hay empresas, por ejemplo, nosotros estamos invertidos por Telefónica. Telefónica tiene un grupo de startups que se llama Wayra. Wayra, lo que es un vivero de startups, bueno, pues te aportan un capital, no en formato business angel, sino en formato corporativo, te aportan un capital para que desarrolles, ¿no? Con lo cual te diría, una, pasar hambre, dos, intentar captar fondos a nivel de subvención pública, europea y demás, concursos y luego corporaciones que tienen su brazo financiero para que puedas desarrollar, lógicamente que luego esto tenga un sentido para ellos, ¿no? Pero hay alternativas para financiar todos los procesos y cada proceso, si está bien explicado, puede encontrar financiación. Es la parte, te diría, más compleja porque no depende tanto de ti. La parte de desarrollo sí que depende de ti, ¿no? Pero la parte... Y te frena mucho ciertas cosas, para bien y para mal. El hecho de, digamos, no tener dinero infinito te frena a que hagas una cosa que sea, que respete los costes de producción, que respete la lógica del producto, ¿no? Porque si no, eso sería, sería un desmadre de producto. Tú dale a un ingeniero un montón de pasta y verás lo que te hace, ¿no? Y libertad para... Oye, no, lo que tú quieras. Exacto. Hostia, macho, y está el tío desarrollando 20 años y es capaz de no acabar. Exacto. De no acabar el proyecto, pero, hostia, cojonudo, ya lo tengo, ¿eh? Exacto. Me gustaría que me explicaras un poco... Tenemos este producto que es como la vertical en la que nos queremos centrar, ¿no? Sector petroquímico, hemos identificado esa necesidad. ¿Cómo tienes pensado o cómo hacéis ya la distribución del producto? Es decir, ¿cómo te vas a, no sé, Repsol o cómo vas a los... ¿Cómo distribuyes el producto? ¿Cómo llegas a los clientes? Incluso algo más profundo todavía, ¿cómo es la puesta en marcha de tu producto? Bueno, en el viaje siempre necesitas compañeros. Vale, o sea, tú no llamas a Repsol y dices, oiga, mira, tengo aquí este producto que me parece... Sí, lo puedo llamar, pero no me coge el teléfono. Entonces, necesitas... Al final es una startup y este tipo de compañías, bueno, pues prefieren ir a través de un distribuidor que ya les vende. Vale. Otras historias de seguridad, ¿no? Entonces, te diría que un canal, si hablamos de canales, distribuidor de EPIs, otro canal es quién le da las telecomunicaciones a ese espacio, ya sea un operador, o si hay departamento de innovación y son realmente muy potentes, directamente por allí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo metemos en campo eso? Bueno, nos ha costado mucho para que sea muy fácil de meterlo en campo. La idea es que le demos los dispositivos a la industria, se asignen a un número de trabajador, se le da un acceso a una plataforma donde poder ver los datos y ya está. Para hacer eso, claro, hemos tenido que trabajar muchísimo. No hay configuraciones, no hay que hacer nada. Yo siempre planteo la tecnología, o me gusta plantearla. Yo tecnológicamente con los nuevos productos soy muy malo.
Entonces me gusta mucho que sean muy fáciles de usar, ¿no? No quiero leerme unas instrucciones, quiero usarlo. Quiero que tenga batería cuando lo saco de la caja, ¿no? Entonces mi planteamiento hacia el producto es lo mismo, que operativamente sea muy fácil. Entonces es loguearse con un administrador para ver todos esos dispositivos, una pequeña configuración, vinculamos el dispositivo a un trabajador o no, puede ser un alias, Vale. da igual. O sea, al final, que un dispositivo 144 quede atrapado quiere decir que alguien lo lleva. Me da igual si está a nombre de Edgar o de Gerard, ¿vale? Pero la configuración es muy, 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 muy simple, donde hay una entrega de dispositivos por un lado y donde hay un acceso a plataforma al técnico de prevención. Vale, muy bien. Teniendo en cuenta que nos vamos a centrar en el sector petroquímico, estoy seguro que de todas las, después de 9 años de evolución, de desarrollo, de haberte encontrado con muchas casuísticas y muchos clientes que te piden cosas, ¿os planteáis desarrollar algo un poco alejado de este producto en concreto o a partir de este producto desarrollar algo que lo pueda complementar y que también tenga cabida por parte de vuestros clientes? Buena pregunta. De hecho, como somos muy pesados preguntando, hemos descubierto otras necesidades que no éramos conscientes, ¿no? Dentro de los espacios de trabajo. Estas necesidades al final pasan por cosas muy básicas, ¿no? Y estas cosas básicas es que los trabajadores y sus equipos tienen que estar conectados entre sí. Sí. Las máquinas, sus herramientas, ellos mismos, con la fábrica. Entonces, la visión de los productos que están por llegar en NGD son una visión de constelación de dispositivos. No se trata de conectar uno, sino que todo esté conectado y con este servicio aportar datos. O sea, no es tanto hacer hardware, sino un hardware que sea puente para darme una información y luego meterle la famosa capa de ahora estamos muy habituados con el tema de la IA y demás. Es que ¿cómo se te ocurre sacar algo al mercado que no tenga IA, macho? Exacto. Eres un loser. Totalmente. Entonces, pero lo que pretendemos con los nuevos productos es, bueno, toda esta información que vamos a sacar, conectarla a una IA para que ahí sí nos diga el porcentaje de peligrosidad futura que pueda tener Edgar en un espacio petroquímico y si el viernes por la tarde tiene un 90% de posibilidades en base a todos los históricos de tener un accidente, ¿no? Si encima estoy conectado a la herramienta que llevas o al vehículo o a todo tu entorno, digamos que puedo ser mucho más preciso en eso. Entonces todos los productos que estamos planteando son en torno a hacer una constelación y que todo esté conectado. Eso sí, haciendo productos fáciles, baratos y que cumplan con esa misión, ¿no? Pero como visión es, ahora mismo los espacios de trabajo están sin conectar, como si tuvieses un cable de wifi desconectado, ¿no? Lo que queremos es toda esa información, tenerla digitalizada para hacer inteligente los objetos. Hasta ahora se habla de Internet de las cosas, Internet of Things. Pero es que realmente las cosas, y hace mucho tiempo que están conectadas, hemos de hablar de Intelligence of Things, de las cosas inteligentes. ¿Cómo son inteligentes? Porque les dotamos de inteligencia con datos, con información y con experiencia. Para ahí va el desarrollo de productos en GD con esa idea, ¿no? Constelación y productos realmente inteligentes porque tienen en cuenta muchísimos datos de entorno. Muy bien, me gustaría, después de haber analizado un poco el producto vuestro, vuestra empresa, me gustaría entrar a valorar un poco tu tránsito personal sobre el emprendimiento en los últimos 9 años, ¿no? Tiene vuestra empresa. Correcto. Todo el mundo dice que emprender no es un camino de rosas, que es complicado, pero me gustaría saber cuál es tu balance de 9 años. No sé si antes ya habías tenido algún tipo de emprendimiento o no, o es lo primero, pero sí que me gustaría que me explicaras, oye, mira, cómo ha sido, qué es lo que te has encontrado, qué pensabas que iba a ser y qué podrías destacar. Vaya pregunta, esto nos daría para 3 podcasts más. Antes había emprendido, pero no en el sector tecnológico, y cuando la gente me pregunta, yo siempre creo que las cosas se entienden con un símil, ¿no? Para mí emprender es como, no sé si has visto la película 1918, que es de la Primera Guerra Mundial. Claro.
hay una primera escena donde van los soldados súper emocionados al frente, en el tren, ¿no? En ese momento no había redes sociales, no había internet. Y prácticamente la prensa era muy... Bueno, no tenía mucha información y tampoco les iba a llegar que el frente era una auténtica putada, ¿no? Se morían de hambre. Exacto, de hambre, absolutamente de todo, era todo nefasto. Pero iban con una ilusión tremenda, ¿no? O sea, tú ves las fotos en las diferentes estaciones, ¿no? Y la cara es de ilusión, de voy a cumplir con... Mi deber patrio. Vale, eso es emprender, porque te vas al frente y no lo sabes. O sea, realmente no sabes dónde vas. Entonces, yo lo cuento con... Puedes tener un frente que sea relativamente sencillo y encontrarte compañeros o te puedes encontrar la guerra. Yo me he encontrado absolutamente de todo. Pero no por hacer las cosas mal, sino por realmente no saber que me iba al frente. Esa es la cruda realidad de un emprendedor, que todo es muy naif, de voy a hacer esta idea, piensa en grande, ¿no? Estos mensajes de no, hablemos de dónde vamos, porque dónde vamos es inseguridad económica, mucha decepción, que te digan que no, que tu producto no sirve, movidas con socios, porque no quieren estar allí. Entonces, bueno, al final llega un momento que normalizas estar en el frente, que es lo que pasa, ¿no? Y es creo, donde tienes que plantearte las cosas para que, primero que lo vas a hacer mal, vas a perder ese partido, pero se trata de, oye, perder muchos, aprender, pero entender que estás en este proceso, el famoso valle de la muerte, ¿no? De las startups. Mi proceso ha sido, uno, no saber dónde me iba, qué frente me iba a encontrar, y luego cuesta mucho encontrar a los compañeros idóneos que van a estar contigo en la trinchera, ¿sí? Hasta que no están cayendo las bombas, no te das cuenta que el socio que tienes al lado es el bueno o el malo. Claro. Por su situación familiar, por su situación económica, porque no le da la gana, por X factores. Hablo de compañeros, de socios, proveedores, de todo, ¿eh? Uh-huh. Entonces, creo que mi experiencia te diría que es, bueno, en este camino de ir al frente, encontrar los compañeros. Ha habido buenas y malas decisiones, ha habido decisiones condicionadas por un tercero director de innovación y hemos hecho el prototipo 7 que no funciona, por desfocalizarte. Entonces te diría que vas a lo desconocido, tómatelo con calma, lo vas a pasar mal, pero forma parte de las reglas del juego. Y al mal tiempo, buena cara, ¿no? Esa es un poco Ojalá me lo hubiesen dicho antes, para psicológicamente y a nivel mental estar preparado para lo que me iba... De hecho, algún día voy a invitar a un psicólogo o psiquiatra y que nos hable, que haga un estudio o ponga en evidencia la salud mental de los emprendedores. Porque se habla muchísimo de la salud mental en general de la población, que, bueno, pues no pasa por su mejor época, porque todo el mundo está muy sometido. Pero si focalizas en autónomos y emprendedores y gente que no sabe si va a llegar a final de mes, hostia, o sea, al final el reto constante de que cada día tienes que estar en la trinchera. Bueno, los soldados venían hechos polvo y pues hay muchos emprendedores. De hecho, yo trato con emprendedores que lo ves y dices, hostia, este tío está sufriendo. Aparte no hay, culturalmente, a diferencia de Estados Unidos, no hay o triunfas o fracasas, ¿no? O eres un mierda, o triunfas o eres un mierda. Exacto. Entonces, la gente no entiende muy bien, oye, 9 años para hacer esta cajita, para que vaya con la luz verde. Entonces, ¿esto qué hace? ¿Qué vas a hacer con esto? No entienden que es un proceso, que has de aprender, que no lo entienden. Entonces, por eso creo que es tan importante el tener una buena base, decir, bueno, esto, lo que te he dicho antes, esto va a ser difícil, tomémoslo con calma, vamos a capearlo lo mejor posible, porque si no, eres un cóctel de emociones, se mezclan, pues claro, te llama un cliente, te dice que quiere X miles de dispositivos, tú ya te vuelves loco, estás ahí, luego no, resulta que el LED tiene que ser de color verde cuando no tiene... Abajo otra vez. Y entonces estaría muy bien que esta persona o este psicólogo analizara un poco
porque tampoco el éxito, o sea, la felicidad tampoco está en el éxito absoluto, porque luego yo el señor Musk no lo veo hiper feliz. Correcto. No, desde luego no desprende ser la alegría de la huerta. No, o sea, no es aquello que digas, estoy en el top y no lo veo especialmente. Entonces, sería interesante tener la opinión de un profesional. Tal cual, lo imitaremos. Venga, pues haciendo un poco de balance de tu historia profesional y como emprendedor en este proyecto en concreto o en aquel que tú consideres, me gustaría hacerte la última pregunta del podcast, que a todos sé que os jode, pero es lo que hay, si no, no haber venido, que es, dime cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Es una pregunta... De las que joden. Mira, no hay una concreta. Yo creo que es una manera, cómo enfocas las cosas. Es decir, mi mayor cagada es no hacer las cosas antes cuando realmente tengo la certeza de que eso va a ir bien. ¿Vale? O sea, a veces tenemos la certeza de cosas de... No sé por qué, pero eso va por ahí la cosa. Tener ese miedo de retrasarlo, de no sé, tal... Hay muchas cosas que preguntamos y hay muchas cosas, pero oye, si yo sé que eso va a ir en esa línea, métele chicha, ¿no? Métele chicha y tira por allí, porque luego la cagada cuando pasan X años y dices, hostia, si era por allí y lo sabía. Y lo peor de todo es tener esa intuición y la sensación de fracaso es mucho más grande porque lo sabías, ¿no? Entonces, te diría que es no haber, cuando realmente tenía intuición o el camino creía que era por allí, de ser más valiente y realmente a muerte con eso, ¿no? De cagadas cada día. Sí, pero cada día. Tú destacarías el no haber sido consecuente con una intuición tuya, ¿no? Exacto. Y seguramente voy a seguir haciendo, pero al menos soy consciente de cuando tomo una decisión, que la movida del cargo es estar todo el día tomando decisiones que nadie quiere tomar, pues oye, si tengo la intuición y sé que eso es por allí, oye, pues por allí la cago y asumo las consecuencias, ¿no? Pero estar dando vueltas con el easy, el no sé qué, ahora pregunto te condiciona, bla, 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 oye, no, gas, a por ello y ya está. Muy bien. De hecho, hay una frase que a mí me gusta un montón, vinculada al emprendimiento, es que asume que cuando emprendes lo que tienes que hacer es intentar validar tu idea y hacerlo rápido y sin arruinarte del todo, ¿no? Entonces, eso al final, mira, escucha, no sé si va a funcionar, pero yo lo tiro e intento que la solución sea rápida y no arruinarme del todo para no salir de aquí hipotecado por el resto de mi vida con la seguridad social y demás, y bancos y demás, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, Gerard, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotros. Tengo un obsequio para ti, que son unos auriculares inalámbricos que nuestro patrocinador Proton Go pone a disposición de nuestros entrevistados. Muchísimas gracias por todo. Iremos viendo la evolución de vuestros dispositivos, de vuestros wearables. Real Academia de la Lengua, wearable, por favor, que alguien se lo apunte, que está el tema justito. Muchas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente y a todos vosotros. Hasta el próximo episodio. ¡Chao!